Texas acaba de romper una regla que parecía intocable. Un distrito que Donald Trump ganó cómodamente acaba de girar en la dirección opuesta. Y no por un margen pequeño, sino por una diferencia tan grande que obliga a replantear todo el mapa político. Aquí está la paradoja: más dinero republicano, un respaldo público y repetido de Trump, y aún así una derrota aplastante. Si algo así puede ocurrir en Texas, no es un problema local. Es una señal que te alcanza a ti, porque cuando Texas se mueve, el sistema completo lo siente. Hecho. En una elección especial en el Distrito 9 del Senado Estatal de Texas, el candidato demócrata ganó un escaño que no cambiaba de manos desde 1991, con una sobreejecución de 31 puntos en un distrito que Trump había ganado por 17. Hecho. Trump había dicho literalmente que esa candidata republicana tenía su respaldo total y completo. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Al día siguiente, Trump dijo que no sabía nada de esa carrera. Y ese detalle cambia todo lo que viene después. Lo que ocurrió en ese distrito no es un accidente aislado y tampoco es solo una derrota más en una elección especial. Es parte de una secuencia que se viene repitiendo, pero que esta vez cruza una línea simbólica. Texas no es un estado cualquiera y el Distrito 9 no era terreno en disputa. Era un distrito que Trump había ganado por 17 puntos y donde los republicanos MAGA invirtieron más de $2.5 millones, superando ampliamente al candidato demócrata. Eso no es una contienda pareja, eso es una apuesta segura que falló. Hecho. El candidato demócrata ganó por 14 puntos en una zona que no votaba demócrata desde 1991. Hecho. Esa victoria se construyó con votos de independientes y republicanos, no solo de demócratas. Pero aquí viene la pregunta que cambia el marco completo. ¿Qué pasa cuando el dinero, la estructura y el respaldo de Trump dejan de garantizar el resultado? Porque si esto fuera solo un mal candidato, Trump no habría salido a decir horas antes que era una fenomenal candidata y una verdadera guerrera MAGA. Ahora observa lo que no se explicó en ese momento. ¿Por qué una base considerada sólida empezó a moverse? Porque ahí empieza el patrón. La afirmación fuerte es esta: el respaldo de Trump ya no funciona como antes. Hecho. Cuando se le preguntó directamente por la derrota en el Distrito 9, Trump dijo en cámara: no sabía nada de esa carrera, no estoy involucrado en eso. Hecho. Un día antes, había publicado mensajes pidiendo a los votantes que salieran a votar por esa candidata, llamándola fenomenal, una verdadera guerrera MAGA, y diciendo que tenía su respaldo total y completo. Eso no es una mala interpretación, es una contradicción directa, registrada en video y en texto. El mismo Trump, que se atribuye las victorias, se distancia en el momento exacto de una derrota histórica. Y aquí está lo que eso significa. Cuando un líder empieza a negar públicamente su propia huella, no está aclarando. Está conteniendo daños, no está explicando un resultado, está tratando de aislarlo. Pero ahora fíjate en lo que falta. Trump no dijo que el resultado fuera fraudulento, no dijo que el distrito no importara, no defendió la estrategia, simplemente dijo que no sabía. Y cuando alguien que siempre quiere ser el centro dice que no estaba ahí, es porque el impacto es mayor de lo que admite. Aquí es donde la historia empieza a escalar. Lo que sigue después de esa negación no es silencio, es aceleración. Porque esta no es la primera vez que ocurre una sobreejecución demócrata, pero sí es una de las pocas veces que sucede en un distrito tan rojo, con tanto dinero invertido y con una intervención tan explícita de Trump. Hecho. Los republicanos MAGA gastaron más de $2.5 millones en esa carrera, superando ampliamente al demócrata. Hecho. Aún así, el resultado fue una derrota por 14 puntos. Eso no es un margen ajustado, es un rechazo claro. Y aquí es donde la historia empieza a parecerse a otros momentos que, en su momento, también fueron minimizados. Elecciones locales, especiales, irrelevantes, hasta que dejaron de serlo. Lo que antes se explicaba como una excepción empieza a parecer normalizado. Distritos seguros dejan de comportarse como seguros. El respaldo deja de blindar.
El dinero deja de corregir el rumbo, pero aquí está el giro que muchos pasan por alto. Esto no ocurrió en una elección general, ocurrió en una elección donde solo votan los más motivados. Y aún así, el resultado se movió con fuerza. Ahora observa lo que se está normalizando sin decirlo en voz alta. Si esto puede pasar aquí, ¿dónde más puede pasar? Porque una vez que ese precedente se instala, ya no se queda local. La evidencia que viene después es más difícil de ignorar, porque no es solo electoral, es de comportamiento. Mientras Trump se desmarca de una derrota que había respaldado públicamente, en paralelo empieza a mostrarse cauteloso en otro frente clave en Texas. Hecho, ese mismo fin de semana, cuando se le preguntó a Trump a quién iba a respaldar en la carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas, respondió que no estaba seguro, que era amigo de todos y que ya se verá. Hecho. Minutos después dijo una frase reveladora. Dicen que quien yo respaldo gana. Probablemente sea cierto. Aquí está la contradicción que cambia cómo se interpreta todo. Por un lado, evita comprometerse. Por otro, reafirma el mito de que su respaldo es decisivo. Palabras de control, acciones de retirada. Y ahora mira el contraste que ocurre al mismo tiempo. Hecho. Mientras Trump duda públicamente, candidatos demócratas en Texas están llenando auditorios, incluso en condados que Trump había ganado. Hecho. Se muestran discursos centrados en inmigración, derechos laborales, servicios públicos y costo de vida, no en guerras culturales. Esto no es una comparación ideológica, es una diferencia de enfoque visible en cámara, en público, frente a multitudes reales. Y aquí está la línea que cambia cómo se ve el tablero. Mientras un lado evita quedar asociado a derrotas, el otro se expone, sube al escenario y asume el riesgo. Eso altera quién parece avanzar y quién parece contenerse. Y cuando un movimiento empieza a jugar a la defensiva, el siguiente paso nunca es menor. Lo que viene después ya no es un solo evento, es una acumulación rápida, casi simultánea, que empieza a presionar el sistema desde varios ángulos al mismo tiempo. Hecho. Ese mismo fin de semana se confirmó que un candidato demócrata, Christian Meny, ganó una elección especial para la Cámara de Representantes en Texas, una elección que había sido retrasada durante meses. Hecho. Con esa victoria, la mayoría republicana en la Cámara quedó reducida a un margen de un solo voto, 218 contra 214. Eso no es un detalle técnico, es una línea de equilibrio extremadamente frágil. Hecho. El propio Meny dijo en su discurso que su elección era un mandato para oponerse a la agenda de Trump y para investigarlo. Eso no es retórica futura, es una intención declarada en público la misma noche de la victoria. Ahora observa la velocidad. Una derrota histórica en un distrito estatal. Horas después, Trump se desmarca. Al mismo tiempo, una nueva victoria demócrata estrecha el control republicano en el Congreso. Nada de esto ocurre en aislamiento, ocurre en cadena. Y aquí viene la pregunta que nadie formula en voz alta. ¿Qué pasa cuando estas piezas dejan de caer de una en una y empiezan a caer juntas? Porque cuando el margen se vuelve mínimo y el ritmo se acelera, el sistema no se adapta con calma, reacciona con urgencia. Y la urgencia es donde los errores se multiplican. Si esto continúa, el siguiente movimiento no será simbólico, será estructural. Ahora cambia el ángulo, porque aquí es donde esta historia deja de ser sobre políticos y empieza a tocarte directamente a ti. Hecho. En esa elección del Distrito 9, el candidato demócrata ganó no solo con votos demócratas, sino con votos de independientes y republicanos. Hecho. Su mensaje se centró en costo de vida, derechos laborales y condiciones de trabajo, mientras su oponente se enfocó en temas de guerra cultural. Eso importa más de lo que parece. Porque no estamos hablando de un cambio ideológico masivo, estamos hablando de comportamiento cotidiano. Personas que siguen pagando la gasolina, el alquiler, los alimentos y que empiezan a votar distinto en elecciones donde antes ni lo pensaban. Aquí está el punto clave. No necesitas volverte demócrata para cambiar un resultado. Solo necesitas sentir que alguien está hablando de lo que vives, no de lo que te gritan. Y si tú alguna vez has pensado, esto ya no va conmigo, pero sigues votando por inercia, este patrón se parece demasiado a ese momento interno. No es rebeldía,
Es desgaste, por eso estas elecciones especiales son tan reveladoras. Vota menos gente, pero vota la gente que ya no aguanta. Y cuando ese tipo de votante empieza a moverse, no lo hace una sola vez, lo hace en silencio y lo repite. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que permite que esto ocurra no es un discurso, es un sistema completo funcionando así. Y eso es lo que viene ahora. Lo que permite que todo esto ocurra no es carisma, ni un discurso puntual, ni una elección aislada. Es un mecanismo más frío y más estable, que rara vez se explica con claridad. Hecho. En varios de estos casos, las campañas republicanas apostaron fuerte a identidad, lealtad y confrontación cultural. Hecho, las campañas demócratas que ganaron apostaron a temas materiales: trabajo, costos, servicios básicos, representación. Inferencia. Cuando un sistema político se apoya demasiado en lealtad simbólica, empieza a fallar en el momento en que la vida diaria se vuelve más cara y más difícil. No porque la gente cambie de valores, sino porque cambia de prioridades. Aquí está la parte inquietante. Los incentivos del sistema empujan a subir el volumen, no a resolver problemas. El conflicto moviliza más rápido que la gestión. La indignación rinde mejor que la solución. Y durante un tiempo eso funciona, hasta que deja de hacerlo. Porque cuando la política se convierte en espectáculo permanente, el margen de error se vuelve invisible, hasta que aparecen los resultados. Y entonces ya es tarde para corregir. Esto no es un colapso, es un deslizamiento, silencioso, medible, acumulativo, y cuando un sistema entra en esa fase, no explota de golpe, se inclina. Un poco más en cada elección, en cada distrito seguro, en cada carrera que no importaba. La pregunta ya no es ¿por qué pasó aquí? La pregunta es ¿dónde aparece después? Porque el siguiente movimiento ya no depende de discursos, depende de inercia. A partir de aquí, el escenario se bifurca y ninguno de los dos caminos es tranquilo. Primer camino, esto se frena. Hecho. Los republicanos ajustan mensajes, reducen exposición, intentan recentrar el debate en temas materiales. Empiezan a proteger distritos que antes daban por seguros. El objetivo no es expandirse, es resistir. En este escenario, las derrotas como la del Distrito 9 se explican como anomalías y se intenta cerrar la grieta antes de que se haga visible a nivel nacional. Segundo camino, esto se acelera. Hecho. Los datos ya muestran sobre ejecuciones demócratas en distritos con ventaja republicana clara. Hecho, hay varios distritos en Texas y otros estados con márgenes similares, donde un movimiento de este tamaño cambiaría completamente el resultado. Inferencia. Si el patrón se repite, incluso parcialmente, el efecto no es lineal, es multiplicador. Campañas cambian de estrategia, donantes cambian de cálculo, candidatos dejan de correr riesgos o los asumen demasiado tarde. Y aquí está la parte crítica. Las elecciones no cambian el día que la mayoría decide moverse. Cambian el día que la minoría deja de quedarse en casa. Ese umbral es invisible hasta que se cruza. Y cuando se cruza, no hay anuncio oficial. Solo resultados que sorprenden a todos. Ahora mismo no estamos viendo el final de nada. Estamos viendo el inicio de una trayectoria, una en la que el próximo movimiento todavía no es público, pero ya se está formando. Y cuando aparezca, no va a pedir permiso, solo va a ocurrir. Si reduces toda esta historia a una sola idea, es esta. Los sistemas no caen cuando pierden el poder, caen cuando pierden la confianza silenciosa. Hecho, un distrito históricamente republicano cambió de manos con una diferencia masiva. Hecho, el líder que lo respaldó negó su implicación al día siguiente. Hecho. Al mismo tiempo, márgenes legislativos se estrechan y elecciones menores empiezan a mover piezas grandes. Eso no es caos, es coherencia. Es un sistema reaccionando tarde a señales que lleva tiempo ignorando. La forma más peligrosa de cambio no es la que grita, es la que se normaliza, la que ocurre elección tras elección sin hacer ruido, la que se explica como excepción hasta que deja de serlo. Hoy no estamos viendo una victoria definitiva ni una derrota final. Estamos viendo algo más decisivo, el momento en que ciertas certezas dejan de ser seguras, cuando el respaldo ya no blinda, cuando el dinero ya no corrige,
Cuando el mapa empieza a moverse sin pedir permiso. Y esa es la parte que casi nadie quiere decir en voz alta. Porque si esto es real, entonces lo que viene no se entenderá mirando una sola elección. Se entenderá siguiendo la secuencia completa. Este video no cierra la historia, la abre. Y lo que pase después no va a ocurrir en un solo lugar ni en un solo día. Por eso, si quieres seguir entendiendo hacia dónde se mueve esto antes de que sea obvio para todos, quédate, suscríbete. Lo próximo ya está en marcha.